Espirales brillantes en las montañas, destellos en el cielo, fenómenos inexplicables y verdaderas escuadrillas de objetos extraños. Cada vídeo de nuestra recopilación de hora y media romperá los límites de tu mente. Hoy veremos los casos más extraños e inexplicables en los que se logró grabar en el cielo algo que nadie debía haber visto. Disfruta del video. Por todo el mundo se difunden noticias sobre apariciones masivas de objetos voladores misteriosos. Personas en diferentes rincones del planeta cada vez más a menudo notan luces parpadeantes y siluetas que parecen romper las leyes habituales de la física. Y ahora surge un nuevo escándalo. En pleno corazón de Washington, cerca del Capitolio, testigos presenciaron todo un grupo de luces extrañas. Permanecían inmóviles en el cielo e incluso cambiaban de color. Los escépticos de inmediato hablaron de luces de aviones, pero los representantes oficiales no confirmaron esa versión. Los expertos se apresuraron a explicarlo todo como reflejos ópticos, pero muchos están convencidos de que detrás se esconde algo más. Alguien mencionó que se está ocultando información, insinuando que lo que sucede se mantiene en secreto cuidadosamente. Mientras la opinión pública intentaba comprender las primeras luces enigmáticas sobre el Capitolio, en la red apareció otro video de Washington. En él, en el cielo nocturno, se formó una extraña composición de puntos brillantes, parecida a un mensaje cifrado. Algunos vieron en la disposición de las luces algo parecido a símbolos o letras. Otros decidieron que se trataba de una especie de lenguaje con el que intentan comunicarse con nosotros. Entre los habitantes locales crece la preocupación. ¿Acaso estamos presenciando un intento real de contacto entre fuerzas desconocidas y la humanidad? Una familia salió de excursión a la naturaleza y notó en el cielo algo que desde luego no parecía una nube común. Al hacer zoom con la cámara, se hizo evidente que era un objeto redondo con un brillo metálico, flotando plácidamente. ¿Por qué aparece a plena luz del día sobre un área llena de gente de paseo? Algunos dicen que tal vez pretende establecer contacto o, por el contrario, está buscando algo en nuestro planeta. Un grupo de amigos que fue de campamento vio en el horizonte un enorme objeto oscuro. Parecía flotar, estudiando los alrededores. Después de un rato, permaneciendo inmóvil, el objeto arrancó de golpe y desapareció tan rápido que la cámara no logró captar los detalles. Demasiadas preguntas y ni una sola respuesta convincente. En un asentamiento, los vecinos vieron un aparato volador que ni siquiera se esforzaba por esconderse tras las nubes. Flotaba muy bajo, sin moverse ni hacia adelante ni hacia atrás. ¿Estaría recopilando información? ¿O buscaba algo o a alguien? Rápidamente corrieron rumores en redes locales sobre un piloto desaparecido de otro mundo. Y ahora un episodio que inquietó a muchos. Aparecen imágenes donde un aparato volador emite rayos láser. La primera hipótesis fue que se trataba de un helicóptero militar realizando ejercicios con municiones trazadoras. Pero especialistas refutaron esa idea, porque lo captado en el video no se parecía en nada a los trazadores habituales. Surge de nuevo la pregunta: ¿acaso se trata de la demostración de un arma de origen no terrestre? ¿O tal vez de un proyecto militar secreto mantenido con el mayor sigilo? Dos amigas, regresando a casa, vieron de pronto en el cielo nocturno un platillo volador clásico, cubierto de luces parpadeantes. Según ellas, parecía que se preparaba para aterrizar. Las chicas continuaron grabando hasta que el objeto desapareció de su vista en algún punto del horizonte. Naturalmente, todos se preguntan, ¿dónde aterrizó y qué o quién podría encontrarse a bordo de ese misterioso aparato? En una ciudad de Rusia, un residente grabó accidentalmente un haz de luz brillante que caía verticalmente desde el cielo. Cuando la grabación se difundió en Internet,
Hubo quienes lo calificaron de fenómeno atmosférico, pero también estaban quienes pensaron que se trataba de un rapto de personas o incluso un ataque hostil de alienígenas. Nadie puede decir aún qué fue exactamente, pero muchos temen que todo esto sea solo el comienzo de acontecimientos a gran escala. En las redes sociales empezó a comentarse otro video donde por el cielo pasaba un avión de forma extraña. El sonido que emitía era mucho más fuerte que el de las aeronaves habituales. La gente recordó enseguida aquel mítico aparato triangular que unos consideran un proyecto militar y otros un híbrido de tecnologías humanas y extraterrestres. Sea como sea, el revuelo en torno a lo que ocurre no cesa. En Polonia, la cámara captó un objeto parecido a un desorden caótico de elementos metálicos. Algunos bromeaban diciendo que era un castillo volador salido de películas de ciencia ficción. Cuando apareció un segundo video, más nítido, la situación se volvió aún más misteriosa. Ningún globo aerostático ni dispositivo conocido coincide con la descripción. No emitía sonidos y sus bordes se veían afilados y angulosos. El siguiente video conquistó las redes sociales por su rareza. En las imágenes se ve algo que no recuerda a un dron o avión estándar. Sus contornos eran tan fantásticos que la gente empezó a hablar de una invasión de otro planeta. Pero si de verdad es un aparato de origen no terrestre, ¿por qué volaba de forma tan demostrativa sobre una zona densamente poblada de Florida? En el estado de Texas, un aficionado a la astronomía, mientras observaba la luna con su telescopio, vio de pronto un objeto que parecía asomar por detrás del disco lunar. Las imágenes resultaron tan impactantes que la gente pensó enseguida en una gigantesca estación nodriza que se esconde en la sombra de nuestro satélite. Nadie sabe qué tan en serio hay que tomarse estas conjeturas, pero el hecho sigue siendo el mismo. No lo vio una sola persona, sino varias, lo que incrementa el misterio. Las interferencias repentinas en las estaciones de radio añadieron al ambiente de la ciudad un toque más de misterio. Corrieron rumores de un extraño sonido pulsante en las transmisiones. Después surgió la noticia de un accidente aéreo, en el que se culpó a los objetos voladores no identificados que habían aparecido en el cielo. El público quedó aterrorizado de verdad. Parece que el asunto ya no se limita a observaciones inofensivas. ¿Nos amenaza algo mucho más peligroso? En uno de los barrios se reunió una multitud de gente mirando un espectáculo inusual en el cielo. Brillantes franjas paralelas de luz. Luego de repente apareció una segunda estela luminosa, lo que hacía pensar en la presencia de dos objetos al mismo tiempo. De pronto desaparecieron, como si se hubieran desvanecido en la nada. Parece que fueron acciones intencionadas y coordinadas de alguna fuerza que desea advertirnos o simplemente burlarse de la humanidad, apareciendo y desapareciendo a voluntad. Un pasajero de un vuelo comercial normal, que iba de Chicago a Newark, levantó la vista hacia la ventanilla y vio un grupo de luces extrañas muy arriba, sobre las nubes. Permanecían en el mismo lugar incluso con la llegada de la oscuridad. ¿Por qué insistían en quedarse allí sin esconderse? ¿Tal vez observaban nuestras actividades? Hay muchas preguntas y ninguna respuesta clara. Un testigo en su apartamento en Houston notó un brillo violáceo en el cielo, como si cortara el aire y descendiera hasta la tierra. Era una visión tan fantástica que algunos pensaron que había comenzado una infiltración masiva de extraterrestres y que ya habían pasado a la acción. En una de las provincias de Vietnam, unos amigos vieron frente a ellos dos formas negras inmóviles en el aire. Alguien supuso que eran objetos voladores que se habían quedado sin energía y estaban esperando ayuda. Otros afirmaron que era como si el propio cielo se rasgara en pedazos.
Un conductor que viajaba por una zona desértica de Arizona se topó con una escena escalofriante. En el cielo, sobre un edificio solitario, flotaba una esfera metálica brillante, absolutamente silenciosa e inmóvil. La atención de muchos se centró en el propio edificio. No se descartaba que fuera un laboratorio secreto donde se experimenta con aparatos antigravitatorios. Algunos creen que tales tecnologías no podrían surgir solo gracias al ingenio humano. Al ver tres luces en el cielo, un habitante de Tula, una ciudad fuera de Estados Unidos, pensó enseguida que no se trataba de un avión. Del objeto no provenía ni el más leve sonido. Las autoridades locales se encogen de hombros, diciendo que no saben de qué se trata, y los vecinos siguen devanándose los sesos. Si son pruebas secretas o la prueba de una visita extraterrestre. Pero no solo la capital se encontró en el centro de la atención. El estado de Nueva Jersey también fue sacudido por una ola de observaciones misteriosas. Los residentes, asombrados, contemplan brillantes objetos que flotan a baja altura y emiten un zumbido que no se parece en nada al sonido de un dron común. Testigos afirman que algunos de estos aparatos alcanzaban casi el tamaño de un automóvil. Unos están convencidos de que son naves voladoras de otros mundos, mientras que los expertos insisten en que son drones de tecnología avanzada. Sin embargo, todo se complicó aún más cuando otros testigos grabaron objetos de otro tipo, con luces parpadeantes, no características de aviones o helicópteros. Los habitantes de Nueva Jersey continúan encontrando cada vez más pruebas. Uno de los videos captó todo un reguero de luces, como si se hubieran quedado suspendidas en el cielo nocturno. Casi no se movían, dando tiempo a los testigos de observarlas detenidamente y llegar a la conclusión de que quizás no se tratara solo de drones. Muchos empiezan a sospechar que aquí hay algo claramente extraterrestre. Surge la versión de que estos objetos poseen un campo de energía que les permite quedarse inmóviles o camuflarse ante los ojos humanos. En el cielo sobre el estado de Ohio se observó un aparato alargado en forma de cigarro. Por suerte, en ese mismo momento se encontraba allí un caza militar que, por lo visto, acudió a interceptarlo. El tamaño del objeto dejó asombrados a los testigos. Jamás habían visto un diseño así en ningún avión. Por supuesto, enseguida surgieron rumores sobre desarrollos experimentales realizados en desiertos alrededor de bases secretas. Pero si es así, ¿por qué ocultarse a plena vista? Un conductor, avanzando por una carretera nocturna del estado de Oregón, notó a un lado un siniestro fulgor rojo que parpadeaba y parecía atraer la atención. Subió el video a internet y preguntó a los usuarios si alguien sabía de qué podía tratarse. Las respuestas fueron muchas, pero ninguna daba una idea clara. Hay quienes creen que es una señal divina y otros están convencidos de que es una señal de seres de otro mundo. En el estado de Nueva York, un pasajero de avión notó por la ventana toda una flotilla de puntos enigmáticos. No mostraron ninguna agresividad, pero acompañaron la aeronave sin cambiar de rumbo. ¿Por qué decidieron volar al lado manteniéndose tranquilos? ¿Están examinando nuestras tecnologías más avanzadas o simplemente sienten curiosidad? En Argentina grabaron un objeto metálico de forma extraña, flotando en el cielo que parecía absolutamente inmóvil. A muchos les pareció que volaba desafiando todas las leyes físicas y que de vez en cuando cambiaba el ángulo de reflexión de la luz. Aún más revuelo causó la reaparición de toda una serie de objetos voladores parecidos en distintas zonas del país. Se planteó la teoría de que es una migración en masa de extraterrestres que de pronto decidieron abandonar su base anterior. Pero, ¿por qué ahora? Los habitantes de una ciudad de China vieron a plena luz del día una nube con forma perfectamente cuadrada. Con el tiempo, sus bordes empezaron a cambiar, como si alguien estirara la estructura poco a poco.
Las fuentes oficiales lo llamaron un fenómeno meteorológico raro. Sin embargo, los ufólogos están seguros de que bajo esa nube podría esconderse una nave real que utiliza tecnología de camuflaje. Durante una emisión en directo del pronóstico del tiempo, sobre una de las ciudades apareció de pronto una forma indefinida, que permaneció estática en lo alto. Muchos pensaron que era un efecto óptico, pero los teóricos de la conspiración ya están convencidos. Estamos bajo vigilancia constante y simplemente no nos damos cuenta. En un video se ve toda una imagen formada por luces. Algunas ardían con una llama brillante, otras centelleaban misteriosamente en el horizonte. La combinación de luces hizo que los internautas se preguntasen si acaso la bóveda celeste se estaba resquebrajando, mostrándonos otras dimensiones. Un pescador, que pretendía pasar un día normal junto al agua, de pronto fue testigo de cómo una esfera luminosa salió de la superficie y ascendió al cielo a una velocidad increíble. La versión de un lanzamiento de cohete se descartó al instante, porque para eso se necesitaría un submarino y toda una infraestructura. Así que muchos suponen que se trata de tecnologías extraterrestres capaces de moverse tanto por aire como bajo el agua. Otro caso de Paraguay. Testigos vieron una nube que de pronto empezó a brillar y de ella salieron esferas luminosas, como si bombardearan los alrededores. Pero esas esferas se desvanecieron rápidamente sin causar daño alguno. La pregunta es, ¿fue una advertencia planeada? ¿O buscaban algo liberando pequeñas sondas? Alguien vio en un cielo despejado una silueta negra muy nítida, suspendida sobre la ciudad sin moverse. A algunos les pareció que era un ave atascada en pleno vuelo. En Internet empezaron a bromear sobre un error de sistema en la matriz. Pero otros están seguros de que es otra demostración de tecnología antigravitatoria. En el cielo de un lugar llamado Dupalos, desde hace muchos años ocurren sucesos anómalos. Una de las grabaciones muestra cómo entre las nubes brilla una luz intensa y, al hacer zoom, se ve un aparato redondo que parece irradiar un fulgor. Los habitantes locales cuentan historias escalofriantes, y los testigos juran que es claramente la manifestación de algo no terrestre. En Indonesia, junto a una gran nube de tipo cúmulo, se descubrió una cavidad circular perfectamente definida con un borde brillante. Al principio parecía una nube inusual, pero al observarla en detalle, tenía el aspecto de un portal o una construcción en forma de cúpula. Algunos teóricos proponen que tales aperturas son creadas por experimentos con el espacio, quizás por fuerzas que están fuera de nuestro alcance. En un pueblecito checo, los vecinos a una hora tardía vieron un resplandor azul, como si cortara el cielo. Al mirar más de cerca, resultó ser un haz vertical que descendía directamente a la tierra. Luego se corrió el rumor de que todo un barrio había desaparecido o se había vuelto inaccesible para entrar. La preocupación aumentó con el silencio de las autoridades. ¿Será que alguna fuerza logró borrar la zona del mapa? Un habitante de Kuala Lumpur logró grabar una construcción voladora redonda, apenas iluminada por luces, que no se movía ni descendía. De inmediato surgieron conjeturas. ¿Es un portal abierto por los humanos o por aquellos que nos observan desde hace tiempo? Desde tiempos remotos, se cuentan leyendas sobre naves triangulares negras que supuestamente se desplazan lentamente y sin hacer ruido por encima de la Tierra. Una nueva grabación muestra un objeto similar, moviéndose sin sonido y con suavidad.
Unos afirman que es un invento de fuerzas militares, otros que es un auténtico visitante del espacio, que lleva mucho tiempo entre nosotros y solo sale ocasionalmente para hacer labores de reconocimiento. Una grabación de hace aproximadamente 40 años, realizada en Sao Paulo, sigue inquietando a los investigadores hasta hoy. En las imágenes se ve un objeto redondo en el cielo que, de repente, empieza a cambiar de forma, como si le salieran púas en los costados. En aquel entonces causó una verdadera sensación, pues un comportamiento así del aparato contradecía la lógica y las leyes habituales de la aerodinámica. En ese lugar, según testigos, se logró filmar un aparato de aspecto inquietante con salientes afilados. De pronto, de él salieron volando dos esferas luminosas que luego regresaron, como si volvieran a unirse en un todo. Algunos observadores lo califican no como un objeto volador no identificado, sino como algo demoníaco. Pero todos coinciden en algo. Ese tipo de comportamiento no es típico de aviones o drones normales. Los fenómenos han inundado ya todos los continentes. En el centro de Londres, en pleno día soleado, apareció un objeto redondo flotando. No emitía sonidos y tenía un brillo especular. Los testigos fortuitos se preguntaban aturdidos, ¿acaso los alienígenas se han vuelto tan audaces que ya no se esconden? Un piloto de un vuelo comercial en Manchester vio una pequeña esfera justo al lado de la pista de despegue y aterrizaje. Según él, tenía el tamaño de un automóvil y carecía de alas o dispositivos visibles. Cuando el personal de seguridad se acercó, la esfera aceleró hacia el cielo de forma asombrosa y desapareció. Hasta los escépticos más convencidos admitieron que nunca antes habían visto algo semejante. En la localidad de Mendham, en el estado de Nueva Jersey, un reportero y sus colegas grabaron en cámara una nube de forma tan inusual que parecía una película transparente ondeando en el aire. Daba la impresión de que estaba compuesta de agua o una sustancia similar. La hipótesis más llamativa es que se trate de un intento de camuflar algún objeto volador. Los partidarios de teorías extraterrestres están convencidos de que esta película aérea es el resultado del uso de tecnología de invisibilidad que permite ocultar la nave de miradas ajenas. La siguiente grabación dejó incluso a los aficionados más curtidos de lo extraño sin habla. En el video se ve un objeto con un leve centelleo, parecido a un campo de fuerza. Hacia el final de la toma, ese efecto se convierte en un círculo uniforme alrededor del propio objeto, como si generara una barrera invisible. ¿Podría ser una pantalla de protección contra influencias externas, un sistema de camuflaje o incluso un portal? Es difícil imaginar qué tecnología se está utilizando, si de verdad se trata de visitantes de otros mundos. Un hombre, al mirar por la ventana, notó unas luces danzantes. Al principio se veían dos puntos que se movían y a ellos se unió un tercero. Giraban y parpadeaban como si realizaran una especie de danza ritual. En algunos esto provocó pensamientos sobre el más allá y almas que ascienden, mientras que otros volvieron a hablar de portales. Los habitantes de Assam, en la India, se quedaron literalmente paralizados al ver en el cielo un disco, inmóvil a gran altura. Nadie escuchó ningún sonido de motores ni se vieron destellos visibles. Muchos creen que este es el testimonio más creíble de la presencia de fuerzas de otro mundo, ya que recientemente se han observado objetos similares no solo en una región, sino en todo el planeta. El siguiente caso dejó atónitos a todos los que en ese momento conducían por la carretera del estado de Nueva Jersey. Un conductor vio un grupo de luces extrañas que se movían de forma coordinada, como si fueran un solo ente. La gente se pregunta, ¿qué clase de aparato tiene una forma tan inusual si ningún avión conocido presenta esos contornos? Las teorías proliferan, desde desarrollos militares hasta la intervención directa de tecnologías extraterrestres.
Y cuando entraron en juego los pasajeros de un avión que filmaron una formación parecida desde arriba, surgieron todavía más preguntas. Y aquí otro episodio. Dos amigos salieron a dar un paseo y vieron en el cielo algo colosal, parecido a un dron gigantesco. Según ellos, ese aparato tenía el tamaño de un autobús. Ningún dron comercial o de uso recreativo puede compararse con tales dimensiones. De inmediato surgieron conjeturas. ¿Acaso se trata de un proyecto militar secreto? ¿O tal vez la humanidad ha aprendido a usar conocimientos obtenidos de algunos visitantes? Mientras las instituciones oficiales guardan silencio con obstinación, el público se ahoga en suposiciones. Amigos, si les gusta nuestro contenido y quieren apoyarnos, lo mejor que pueden hacer es dejar un like o un dislike y escribir varios comentarios para ayudar con la difusión. Muchas gracias. Y nosotros seguimos. En la región de Hampton Roads, la gente vio un anillo negro de forma perfecta suspendido sobre la ciudad, sin desplazarse ni deshacerse. Los testigos pensaron de inmediato en humo o en algún fenómeno atmosférico, pero no hubo respuesta convincente. El anillo desapareció tan silenciosamente como había aparecido. El cielo nocturno de Chicago se iluminó con un meteoro brillante que dejó tras de sí una cola de fuego. Los científicos explican que estos visitantes celestes están compuestos de fragmentos metálicos y rocosos que llegan desde rincones lejanos del espacio. A veces se desintegran por completo en la atmósfera, pero en ocasiones caen trozos a la Tierra, ofreciendo nuevas oportunidades de investigación. Una mañana temprano en Noruega, la gente vio un pequeño resplandor azul que, en cuestión de segundos, se convirtió en una enorme espiral y luego pareció encogerse en un oscuro remolino central. El suceso sacudió a todo el país, especialmente cuando los militares confirmaron que todo sucedió cerca de su base. Se supo que el fenómeno se originó por un lanzamiento fallido de un misil, dejando estos impactantes dibujos en el cielo. Sin embargo, la escena recordaba a las fantasías más descabelladas sobre realidades paralelas. En el año 2019, en el estado de Kentucky, un hombre filmó en el cielo una misteriosa esfera en un tono azul brillante. Al principio pensó que era la luna, pero el objeto parecía más bien una esfera metálica que reflejaba los rayos del sol. En el encuadre también se veían estelas de humo, y la gente se pregunta si aquella esfera tuvo algo que ver con la formación de esos rastros, o tal vez era simplemente un globo meteorológico. En una de las tardes en Toronto, aparecieron dos enormes círculos luminosos que flotaban lado a lado. Eran tan brillantes que parecían irreales. Pequeños haces de luz se deslizaban con suavidad alrededor de sus bordes, como si mostraran una hipnótica iluminación. Para algunos esto provocaba admiración, para otros, miedo. ¿Y si no era una ilusión óptica, sino, por ejemplo, la entrada a otra dimensión? Los habitantes de Taiwán fueron testigos de cómo, en un cielo despejado, de pronto apareció una enorme circunferencia resplandeciente. Era como si la bóveda celeste se abriera, dejando pasar corrientes de luz. Algunos están convencidos de que el fenómeno tuvo un origen extraterrestre, mientras que otros lo consideran un portal interdimensional hacia mundos paralelos. Hasta el día de hoy continúan las disputas: misticismo o un raro fenómeno natural. En la oscuridad de la noche apareció una espiral, como un remolino giratorio. A medida que la gente observaba, se hizo visible un pequeño orificio en el centro, desde el cual comenzó a fluir una deslumbrante energía blanca. Muchos pensaron que era un portal a rincones lejanos del cosmos o un pasadizo para visitantes de otros mundos, pero lo que realmente fue, sigue siendo un enigma. Un hombre, contemplando el paisaje desde su balcón, notó en el cielo una forma alargada que se desplazaba lentamente y sin hacer ruido desde el noroeste hacia el suroeste.
Lo grabó con su teléfono intentando acercar la imagen, pero no logró claridad. Para algunos, era un objeto volador no identificado. Para otros, un dron o un artefacto militar de prueba. Durante un vuelo sobre Japón, los pasajeros vieron un enorme objeto vertical que flotaba entre las nubes. Su forma recordaba a una torre o pirámide gigantesca, inmóvil en el aire. Algunos propusieron que se trataba de ceniza volcánica, pero no hubo ninguna erupción registrada. Así que el origen de aquel rascacielos misterioso quedó sin explicación. Un fotógrafo del condado de Guilford, Carolina del Norte, quería capturar paisajes hermosos, pero en el visor apareció un extraño objeto alargado, parecido a una cápsula que a veces titilaba y a veces brillaba con un matiz metálico. Se mantenía a una altura similar a la de los aviones comerciales. En una grabación a cámara lenta, se aprecia claramente que los extremos del objeto centellean y la parte central refleja los rayos del sol. En Escocia, en el año 2019, un testigo captó en la ladera de una montaña una figura a la que la gente llamó el ángel arcoíris. Desde la distancia, la luz y la sombra parecían formar el contorno de un ser alado. Muchos lo relacionaron con historias bíblicas, pues se dice que los ángeles pueden manifestarse en rayos de luz. Pero, ¿fue un signo sobrenatural o un raro efecto óptico de la naturaleza? Una tarde en Canadá, la gente salió a la calle y vio en el cielo un círculo resplandeciente que recordaba un portal de una película de ciencia ficción. Brillaba con un fulgor azul intenso, como una linterna en la oscuridad de la noche. Pero lo más impactante fue que, cerca de ese círculo, pronto apareció otro, mucho más grande. Del portal más pequeño al más grande se dirigió el mismo rayo azul, como si se estuviera produciendo algún tipo de transferencia de energía. Todo esto duró poco. Ambos círculos de fuego desaparecieron tan repentinamente como surgieron, dejando a los testigos preguntándose qué acababan de presenciar. En un día soleado en Costa Rica, los transeúntes alzaron la mirada y se quedaron paralizados. En lo alto de las nubes comenzó a pulsar un círculo que parecía vivo, destellando con una luz de otro mundo. Los bordes de aquel portal brillaban tan intensamente que daba la impresión de que el mismo cielo estaba a punto de abrirse. La gente lo contemplaba con una mezcla de asombro y reverencia, preguntándose si aquello sería un presagio de algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Circula en la red uno de los videos más polémicos, supuestamente grabado en una zona rural de Canadá en el año 2021. En él se ve algo de forma redonda y ardiente que recuerda a nuestro sol, pero a su alrededor parecen danzar lenguas de fuego. De pronto este objeto estalla, dejando tras de sí un destello cegador. Unos opinan que todo se trata de un montaje de video muy astuto. Otros están seguros de que la cámara captó por accidente algo que sucedía en otra galaxia. En las regiones del norte de Canadá, los conductores que circulaban tranquilamente por una carretera solitaria vieron de repente una espiral azul que aparecía en el cielo nocturno. Centelleaba y giraba como si fuese un portal de ciencia ficción. Al principio todos pensaron que se trataba de un objeto volador no identificado, pero los expertos explicaron que podría haber sido causado por la expulsión de combustible de un cohete de la compañía espacial SpaceX, formándose espirales de cristales de hielo en la atmósfera. Sea como fuere, es una escena realmente extraña y poco común de presenciar. Sobre Manchester ocurrió algo totalmente inexplicable. En el cielo apareció una esfera no muy brillante pero muy veloz, que esquivaba con aparente facilidad a los cazas militares. Por más que estos intentaran perseguirla a gran velocidad, el objeto siempre se escabullía, cambiando de trayectoria con una facilidad impresionante.
Al cabo de un rato, tanto la esfera como los aviones se perdieron en la distancia, dejando a los habitantes de la ciudad totalmente desconcertados. Durante un partido habitual en un campo al aire libre, toda la atención se trasladó de la jugada al cielo. De pronto apareció allí una enorme silueta oscura. Parecía tragarse una parte del firmamento y no se escuchaba ningún motor. Algunos creyeron ver una forma triangular con luces en los bordes. Otros aseguraban que se trataba más bien de un platillo volante gigantesco. Justo cuando todos se dieron cuenta de la magnitud de lo que veían, el objeto se lanzó a toda velocidad y desapareció instantáneamente. Al anochecer, sobre una de las provincias de España, testigos filmaron un disco volador con luces verdes brillantes en todo su perímetro. Se desplazaba de forma silenciosa y suave, más parecido a un planeo que a un vuelo. Instantes después, el objeto se elevó hacia arriba con gran rapidez y se desvaneció en la oscuridad. No se encontró explicación alguna. Sobre Sydney flotó una extraña masa oscura, distinta a las nubes habituales. Parecía brillar con un matiz metálico y se cernía sobre el agua. La gente supuso que podía ser un objeto volador no identificado o algún tipo de contaminación. Más tarde, expertos informaron de que se trataba de una nube murciélago, un raro fenómeno meteorológico, aunque eso no le quitó lo enigmático a su apariencia. En los bosques remotos de Brasil, testigos vieron algo parecido a un portal luminoso entre los árboles. Al principio solo brillaba débilmente, pero luego atravesó ese portal un objeto sin hacer ruido, con un brillo metálico. Algunos creen que no era simplemente una nave, sino algo interdimensional, proveniente de una realidad paralela. Al amanecer en Bélgica, una mujer notó en el cielo 3 enormes esferas luminosas, desplazándose en una línea recta. Cada esfera era tan grande y brillante que iluminaba todo a su alrededor, como si fuera un foco. El espectáculo parecía tan irreal que se quedó grabado por mucho tiempo en la memoria de quienes lo presenciaron. Sobre Ciudad del Cabo apareció una figura colosal con forma de nube, suspendida inmóvil en un cielo despejado. Su tamaño no dejaba duda de que no era simplemente una nube inusual. No se escuchaba sonido alguno, y el objeto parecía no tener intención de moverse. Unos pensaron que era una extraña anomalía climática, otros que se trataba de algo extraterrestre. En la costa de una bahía tranquila, la gente vio en el agua una inmensa figura con 3 soportes que se adentraban profundamente en las profundidades marinas. La estructura se erguía vertical y emitía un sonido extraño y sobrecogedor antes de desaparecer. Algunos pensaron que era una máquina extraterrestre, otros que se trataba de un monstruo submarino desconocido por la ciencia. Hasta ahora no hay consenso al respecto. En el cielo sobre Bielorrusia, varias personas vieron algo semejante a una gigantesca medusa luminosa, con un cuerpo casi translúcido y largos tentáculos que se mecían suavemente con el viento. ¿Era producto de la imaginación o una auténtica forma de vida celeste? Parecía la escena de una película de invasión alienígena, pero el video se ve bastante convincente. De noche, sobre el suroeste de Australia pasó un meteoro de un brillo deslumbrante que viajaba a una velocidad aproximada de 20 kilómetros por segundo. Científicos de la universidad se pusieron en marcha para encontrar posibles fragmentos y, así, conocer más sobre la historia de la formación del sistema solar. Estos fuegos artificiales naturales nos recuerdan lo dinámico y lleno de sorpresas que es el cosmos.
En el estado mexicano de Tlaxcala, la gente vio una estrella con 7 puntas flotando en el cielo. Parecía estática, pero al cabo de un rato apareció una gran sombra triangular cerca de ella. ¿Fue esto una rara anomalía natural o una señal de la presencia de ciertas tecnologías? Quizás nunca lo sepamos. En una fotografía tomada por un testigo, se distinguen unas extrañas columnas verticales que se elevan por encima de las nubes y parecen brillar desde dentro. Inmediatamente, los usuarios de Internet sugirieron que podía tratarse de una plataforma transparente de extraterrestres que se volvió visible por un fallo en sus sistemas de camuflaje. Es una teoría muy fantástica, pero la imagen resulta, sin duda, impresionante. En Nevada, un camionero que se detuvo a comer observó por casualidad un enorme objeto esférico flotando sobre la zona desértica. Era completamente liso, sin compuertas ni luces, y daba la impresión de estar buscando un lugar para aterrizar. Lo avistado causó un enorme debate entre los presentes. Unos insisten en que fue un auténtico encuentro con inteligencia extraterrestre. Otros buscan explicaciones más terrenales. Pero el video realmente deja boquiabierto a cualquiera. En uno de los días de diciembre del año 2009, antes del amanecer, apareció en el cielo sobre Noruega un vórtice luminoso de una belleza asombrosa. La gente salió corriendo de sus casas para entender qué estaba pasando. Algunos creyeron que se trataba de experimentos militares con armas, otros pensaron en fuerzas desconocidas. El fenómeno fue uno de los más impactantes y provocó una oleada de rumores y leyendas. Aunque posteriormente se dio una versión oficial sobre un lanzamiento de misil, muchos siguen sin creer que una espiral tan perfecta pueda haberse formado por casualidad. A comienzos de abril del año 2023, en el cielo sobre China se registró un destello circular palpitante. Parecía que se abría un portal que temblaba y cambiaba de forma. Nadie vio naves saliendo de allí, pero todos los testigos coincidieron en que la sensación era muy mística. Unos lo atribuyeron a raras condiciones meteorológicas. Otros estaban convencidos de que se trataba de tecnologías extraterrestres. Un hombre que descansaba a solas en su patio notó muy arriba una fuente de destellos luminosos que se movían y cambiaban de color. El objeto se deslizaba suavemente, dibujando patrones increíbles con sus luces. Las grabaciones son bastante detalladas, pero ni siquiera ampliando la imagen queda claro si era un dron avanzado o algo de otro mundo. El espectáculo resultó tan fascinante como inquietante. En la cámara de seguridad de una casa en Palm Coast se ven claramente 2 esferas brillantes que cruzan el cielo nocturno a gran velocidad. Ambas se movían de manera sincronizada, como si obedecieran un plan común. Desaparecieron con la misma rapidez con que habían aparecido. El dueño de la grabación se quedó perplejo, intentando entender qué había captado su cámara. En el estado de Florida, avanzada la noche, de pronto surgió una franja luminosa que surcó el cielo como un cometa. Sin embargo, no se desvanecía como los meteoros habituales y avanzaba de manera más estable. La gente barajó hipótesis. ¿Sería otra prueba de cohete o la estela de un satélite? Pero no hubo información oficial, dejando espacio a suposiciones fantásticas. En un día despejado se distinguió en el cielo una figura envuelta en algo parecido a una capa, y alrededor de ella se veía un halo de luz muy particular. Nadie entre los presentes supo definir con certeza si era una persona o un ser de otro mundo. Unos afirmaron que estos fenómenos se presentan en zonas de anomalías energéticas, otros que era solo un engaño de la visión. Un conductor australiano, viajando por la autopista, vio como entre las nubes grises surgía de repente un haz de luz muy brillante que empezó a cambiar de forma hasta parecer la silueta de un ser gigantesco con alas.
Iba transformándose a cada instante como si estuviera vivo, y la gente alrededor no comprendía al momento lo que observaba. Alguien exclamó: ¿será un dios o una señal? Pero el enigma quedó sin resolver. Un grupo de transeúntes presenció la aparición de varias esferas anaranjadas muy brillantes. Al principio se distinguieron solamente un par de objetos, pero luego aparecieron más, e incluso llegaron a formar un triángulo. Alguien alcanzó a oír un leve zumbido. Algunos pensaron que podrían ser linternas celestes, pero la forma y la velocidad de sus movimientos generaron muchas dudas. En una noche tranquila, de repente se produjo un destello muy brillante que atravesó las nubes como si fuera un rayo láser. Desapareció en una fracción de segundo, dejando un rastro cegador de corta duración. Los escépticos lo achacaron a un meteoro, mientras que los partidarios de teorías extraterrestres están convencidos de que ellos simplemente mostraron su tecnología. En un pequeño pueblo, la gente se quedó impactada al ver entre los cables telefónicos una figura extraña y aparentemente viva. Flotaba sin agitar alas, una silueta oscura que desafiaba la gravedad. Daba la impresión de que no pertenecía a nuestro mundo, y algunos sugirieron que provenía de otra dimensión. Hasta hoy nadie ha dado una explicación convincente a este fenómeno. Un pasajero que volaba sobre el Océano Atlántico grabó algo muy extraño por la ventanilla. Al principio parecía otro avión, pero de pronto comenzó a realizar maniobras bruscas. Se detenía en el aire y luego se alejaba a una velocidad increíble. Volvía de nuevo e incluso casi se ponía a la par del avión. Después aquel objeto se marchó a lo lejos. Nadie pudo explicar qué clase de transporte es capaz de hacer tales trucos. Contra una nube de tormenta, alguien divisó algo semejante a un ser alado. Pero lo más raro era que solo parecía tener un ala y en la mano del contorno se distinguía algo parecido a una espada. En unos instantes, la nube se desplazó y todo se esfumó. El testigo contó que jamás había visto algo semejante y tardó bastante en reponerse de la impresión. En Turquía, desde la azotea de un edificio alto, se grabó un asombroso ser volador cuyas alas irradiaban un suave resplandor. No se distinguía el cuerpo, pero la amplitud de las alas era impresionante. ¿Se trataba de un ave? ¿O en verdad era un ángel? El material filmado resultó demasiado misterioso para dar una respuesta definitiva. Mucha gente piensa que era algo sobrenatural. Durante una fuerte tormenta en China, la persona que estaba filmando los fenómenos climáticos vio la silueta de un dragón gigantesco. Los relámpagos delineaban sus contornos en los nubarrones. Parecía que la criatura flotaba en el aire, inmóvil. Las antiguas leyendas chinas describen a los dragones como guardianes celestiales. Y tras esta grabación, uno quisiera creer que los mitos encierran algo de verdad. Comencemos con personajes que ya se mencionaban en los mitos y leyendas antiguas, y que ahora aparecen ante los autores de estos vídeos. Personas de Mongolia afirman haber visto esta criatura con sus propios ojos. Parece una escena sacada de una película de ciencia ficción. Una extraña criatura voladora se eleva al cielo a través de algún tipo de portal de nubes y fuego. Un monstruo sin alas y de largas piernas, mezcla de serpiente y cocodrilo, que recuerda mucho al dragón mítico de las leyendas chinas. Su ascenso es bastante salvaje, similar a cómo las lagartijas trepan por las paredes, pero no veo ningún punto de apoyo. Incluso si agitara sus alas y perteneciera al género de los antiguos dinosaurios voladores, el vídeo seguiría siendo extraño. Bien, supongamos que no todos los pterosaurios se extinguieron hace millones de años, pero me parece increíble la forma en que se mueve y cuando la serpiente se sumerge en la nube. Es claramente visible que hay rastros de manipulaciones digitales. ¿Qué piensas tú? La ciudad de Fresno, en California, ya es conocida por sus extraños críptidos bípedos. Pero aquí,
un hombre notó algo aún más espeluznante. En el cielo se movía algo que parecía un calamar gigante, deslizándose por el aire, moviendo sus tentáculos. ¿Invasión alienígena o cometa volador? Esas fueron las primeras hipótesis, seguidas por los dementores de la película de Harry Potter, y otra opción, trozos de una vela de kitesurf. Escoge lo que menos te disguste. Personalmente, me parece que esa cosa se mueve con conciencia. En un día soleado en una playa de Chile, de repente apareció una figura misteriosa y masiva en el cielo. Se quedó suspendida justo sobre la línea del horizonte y parecía un hombre envuelto en un sudario. Algunos ciudadanos supersticiosos exclamaron inmediatamente que era la segunda venida de Jesús y que traía algún tipo de señal. El universo advierte a la gente de algo importante, ya que esta imagen familiar apareció de una manera tan inusual. Así que todas las miradas de los testigos naturalmente se dirigieron al cielo. Los expertos, escépticos, señalaron que la figura podría ser un raro fenómeno natural. ¿Y a ti cómo te gusta más pensar? Donde hay dioses, hay ángeles. Un día común en Río de Janeiro se convirtió en una sensación. Los habitantes de Brasil miraban al cielo y no creían lo que veían. En las nubes flotaban figuras humanoides con alas blancas. Esto sucedió en el año 2015, pero el ruido en Internet no ha cesado desde entonces. Muchos no dudan de que los ángeles existen. Claro, yo lo negaré hasta que lo vea con mis propios ojos. Pero, ¿vale la pena viajar a Brasil solo para comprobarlo? ¿Puedes ayudarme a decidir si este vídeo es auténtico? Otro encuentro en el aire. El avión volaba sobre el mar y un pasajero notó un objeto extraño desde la ventana. Parecía humo oscuro o una nube plana. Sin embargo, los pasajeros podrían haberlo tomado como un fenómeno natural si no fuera por sus maniobras. El objeto misterioso estaba bailando en el cielo. Los expertos no nos ofrecieron ninguna explicación plausible. ¿Era una nave extraterrestre o una ilusión óptica? Toda la esperanza está en tus comentarios abajo. En el año 2018, sobre el cielo de Japón, un pasajero de un vuelo comercial notó un objeto extraño, algo sacado de una película de ciencia ficción. Un objeto con forma de pirámide colgaba sobre las nubes, y definitivamente no era una de ellas. Esta cosa era tan grande como un rascacielos, y simplemente estaba allí, inmóvil, en contra de toda lógica. Admitámoslo, no es lógico ver algo así desde la ventana de un avión. Una pirámide apuntando directamente al cielo provocó especulaciones de que podría ser un nuevo tipo de misil japonés. ¿Qué puede ser más loco? No se planearon lanzamientos en esos días. Y ciertamente ningún misil podría quedarse en el aire sin moverse de esa manera. Pero la lógica aquí es inútil, y nuestros conocimientos son insuficientes. Lo principal es que entendemos que estamos lidiando con algo fuera de lo común. Los residentes de la provincia de Shandong, en China, estaban desconcertados. Fueron testigos de un espectáculo misterioso. En el cielo nocturno apareció un rectángulo luminoso. Parecía una alfombra mágica o una manta, pero probablemente era un dispositivo espía. Aunque la alfombra voladora se menciona en los cuentos, ¿quién cree en esas teorías? Lo evidente es la luz que emite desde arriba y el objeto que se sostiene en el aire sin moverse. Este objeto fue captado por una cámara en 2022. Una persona estaba admirando las estrellas en Tailandia y de repente vio algo extraño, así que decidió grabarlo. Una espiral luminosa masiva se acercaba y se alejaba, al menos cambiaba de tamaño. El testigo, atónito, no pudo encontrar palabras para describir sus sensaciones. Parecía como si una rueda de la fortuna se hubiera elevado al cielo. Un experto, un oficial retirado de la Fuerza Aérea, sugirió que esto podría haber sido un helicóptero con un reflector en un clima brumoso. Pero, en primer lugar, los helicópteros rara vez vuelan en ese clima, y en segundo lugar, su sonido es bastante reconocible, aunque en una noche nublada puede producirse un efecto de halo alrededor de la fuente de luz.
Este hombre admitió que durante su servicio había visto fenómenos inexplicables. ¿Necesito decir que la discusión se reanudó con fuerza renovada? De nuevo en China, y esta vez en el cielo apareció una mancha oscura con forma de dumpling. El objeto misterioso estaba inmóvil. ¿Y quién sabe cuánto tiempo estuvo colgado sobre la ciudad? Si hubiera sido una nube densa, probablemente se habría movido de alguna manera. Y la teoría de un objeto extraterrestre parece más apropiada aquí. La mayoría de las veces los testigos observan la llegada de extraterrestres de esta manera. Ellos descienden desde el cielo, pero esta es la primera vez que tenemos un vídeo de su regreso a casa. Estas imágenes fueron tomadas en Arizona por un corredor que estaba haciendo ejercicio, y aquí hay claramente una anomalía. ¿Alguna vez has visto un rayo disparar desde el suelo hacia las nubes? ¿En qué tipo de energía funciona este dispositivo si asumimos que estamos viendo una nave? ¿Es electricidad o plasma? ¿Cómo se puede generar una carga tan poderosa para levantar un objeto grande hacia el cielo? Así que, cuando salgas a correr, presta atención al cielo. Allí también hay tráfico. En noviembre de 2023, muchos se asustaron por un espectáculo siniestro en el cielo. En la hora del crepúsculo apareció una figura hecha de nubes, y era espectacular. Un monstruo de nubes tan espantoso ni siquiera se podría inventar. Miraba hacia la tierra con un par de ojos de fuego, y sus patas gigantes se extendían a los lados, como si quisiera atrapar a todos y arrastrarlos a la oscuridad. Extrañamente, estas nubes llenas de agujeros capturaron los rayos del sol de manera tan inquietante que algunos vieron en esto un mensaje de la madre naturaleza. Algo estamos haciendo mal y debemos corregirlo. En el año 2014, en Broomfield, Colorado, ocurrió un incidente que difícilmente podría considerarse divertido. En el aire, vieron una figura voladora y aterradora de una comedia de horror llamada La Muerte Oscura. Este vídeo se convirtió en uno de los más populares sobre fenómenos paranormales, aunque tuvo una explicación. Alguien decidió divertirse asustando a la mayor cantidad de gente posible de esta manera. Lo más probable es que se tratara de una cometa especialmente diseñada que lanzaron sobre la carretera. Afortunadamente, su aparición no causó accidentes. Parece que no quedan personas nerviosas en Colorado después de la fiebre del oro de hace 2 siglos. Pero recuerda, si planeas volar a Broomfield, allí les encanta hacer bromas oscuras. En el año 2015, en India, muchos testigos casi se quedaron sin habla. Durante un paseo diurno por un complejo histórico, vieron una criatura misteriosa en el cielo. La figura se asemejaba a la de un humano, pero desafiaba la gravedad. Se movía a una velocidad increíble como un superhéroe. Nadie pudo descubrir la identidad de esta maravilla voladora, pero al menos un testigo no se quedó atrás y grabó esta escena para nosotros. ¿Qué dices? ¿Era un espíritu del lugar antiguo, un milagro tecnológico o una travesura de un diseñador gráfico? En lo profundo de las montañas de España fueron grabados no uno, sino 2 ovnis. Sí, no estás viendo doble. Estás viendo raras imágenes de extraterrestres en acción. Y antes de que empieces a hacer preguntas, déjame decirte, revisamos todo Internet y no encontramos ningún detalle sobre esta grabación. Alguien mágicamente estuvo en ese lugar remoto y además hizo una grabación de vídeo que dio la vuelta al mundo. Y el autor del vídeo también permaneció en el anonimato y los objetos en él tampoco fueron comentados oficialmente. En el año 2016, en el cielo sobre Hoboken, Nueva Jersey, ocurrió algo increíble. En un rayo de luz apareció una figura extraña. No la vio solo una persona, y todos los testigos coincidieron en que la figura recordaba a la estatua de Cristo. Claro, la gente trató de encontrar una explicación lógica. ¿Fue un truco de la refracción de la luz o algunas nubes especiales? Pero algunos testigos insistieron en su opinión. Habían visto una entidad divina. El cielo está lleno de misterios, y cada vez que levantamos la cabeza,
tenemos la oportunidad de encontrarnos con uno de ellos. Una tormenta en el mar a veces trae consigo fenómenos misteriosos. En septiembre del año 2019, un residente de Jamaica grabó en vídeo su encuentro con una criatura similar a Godzilla. Por supuesto, las formas eran borrosas, pero la criatura recordaba inequívocamente al personaje mítico de cine. Nuestra mente tiende a ajustar la realidad a las imágenes que conocemos, y aquí tenemos una coincidencia perfecta para asustarnos hasta el hipo. Y como dicen, el miedo tiene grandes ojos. Paseo entre las nubes. Algunos fenómenos atmosféricos solo se pueden ver una vez en la vida. O son extremadamente raros, o son fantásticos. Vamos a ver esto. ¿Has notado lo que sucede en los huecos entre las nubes oscuras? En el año 2019, un grupo de observadores en Nebraska fue testigo de un episodio sacado de un sueño o de una inexplicable ilusión óptica. Entre las nubes apareció de repente una figura enorme que comenzó a ascender por una escalera invisible, como si se dirigiera al cielo. Fue un espectáculo tan loco que la gente primero se quedó sin palabras y luego empezó a hacer todo tipo de conjeturas. La parte supersticiosa de la sociedad interpretó el fenómeno como una señal de que la vida después de la muerte existe y que estaban presenciando el viaje de alguien hacia la eternidad. Este vídeo fue grabado en Australia Occidental. Durante una tormenta, un hombre se interesó por los destellos de los rayos en la noche. Sin embargo, pronto notó algo inusual detrás de las descargas. El hombre estaba filmando el cielo nocturno y en medio de esta escena apareció una extraña nube verde. Parecía que alguien había extendido una manta fluorescente allí. La nube estaba inmóvil y se comportaba como algo inteligente o controlado. Fue espeluznante observar este objeto desconocido. ¿Y si se tratara de un experimento con ovnis? ¿Quizás una red extraterrestre para secuestrar personas? Una luz naranja brillante en el cielo se puede ver durante el atardecer cuando los rayos del sol atraviesan las nubes de una manera peculiar. Pero lo que los autores de este vídeo vieron en 2022 fue una línea vertical, una columna de luz que parecía un faro. Sin embargo, algunos trataron de explicar el fenómeno. Los expertos declararon que estábamos viendo un reflejo en las nubes de un verdadero destello de fuego que había ocurrido en una fábrica cercana. Creo que los aficionados a lo sobrenatural y a los extraterrestres se sintieron decepcionados con esa explicación. Y ahora veremos clips en los que hay poco lugar para suposiciones. Frente a nosotros estarán ovnis reales. En la ciudad de Dayton, Ohio, una familia disfrutaba de una hermosa puesta de sol cuando de repente vieron algo ilógico en el cielo. Parecía que un enorme fragmento estaba suspendido en el aire. Otras personas también lo vieron. Un piloto de un avión privado local incluso voló en círculo sobre él, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre su naturaleza. Pero antes de que alguien más pudiera investigar el fragmento, se evaporó en el aire, dejando a la gente boquiabierta. Nunca habían visto algo así en el cielo antes, y este enigma flotante dejó a todos desconcertados. Su desaparición los sorprendió aún más que su suspensión. ¿Miras a menudo el cielo? Si era basura espacial, ¿por qué estaba colgando? Y si era un espejismo, ¿por qué el piloto lo vio de cerca? Era un atardecer común sobre una gran ciudad. Todos iban deprisa a sus asuntos, cuando de repente una persona levantó la cabeza y vio algo que dejó a todos boquiabiertos. Una luz extraña cruzando el cielo. Dirías que es solo un pequeño avión. Parece así, hasta que el objeto acelera de manera impresionante, cambia de dirección bruscamente y luego se dispara hacia arriba. La gran pregunta ahora ¿es esto un ovni? ¿Qué piensas tú? Déjanos saber en los comentarios abajo. Tal vez tú también lo viste. Dos amigos jugaban al fútbol en el patio cuando algo los distrajo del balón. Frente a ellos, en el cielo, apareció una figura oscura flotante. Parecía que una persona se deslizaba por el aire.
Desde lejos, al principio parecía un caballito de mar o un capullo, pero cuando acercaron la imagen, se dieron cuenta de que se parecía más a una persona desafiando la gravedad. El suave deslizamiento por el aire era surrealista y tomó a los amigos por sorpresa. ¿A dónde correr o a quién llamar? Ninguno de nosotros conoce de memoria el número de la Sociedad de Monitoreo de Fantasmas o Figuras Voladoras, ¿verdad? ¿Qué decidirías tú en su lugar? ¿Qué es un juego de luces, un visitante del más allá o una versión de un traje para skydiving? Los chicos que jugaban al fútbol no nos engañaron. Aquí hay otra figura en el cielo. Un jetpack ya no es ciencia ficción. Pero ¿qué dirías si vieras a un tipo volando sobre el Océano Pacífico cerca de un avión privado a una altitud de 1000 metros? Las figuras voladoras o hombres cohete han comenzado a causar preocupación en las áreas protegidas, como las zonas aéreas de los aeropuertos. Admitámoslo, volar cerca de un avión privado es una locura, y no todos los días un controlador aéreo de un aeropuerto internacional muy concurrido escucha un mensaje diciendo: acabamos de adelantar a un tipo en un jetpack a solo 10 kilómetros del aeropuerto. Este clip vino de Chile. Un testigo quedó asombrado y aterrorizado cuando notó un espectáculo sobrenatural en el cielo oscuro. Sí, nos espera otro encuentro con una figura flotante, pero esta vez parece que todo fue según el guión de un cuento de Halloween. Ante nosotros, una clásica bruja en su escoba. La persona que grabó esto luego sugirió que era una broma. Tal vez alguien estaba controlando un objeto volador a distancia, pero aún no he visto maquetas de brujas controladas por radio a la venta. ¿Y tú? No importa si fue tecnología o misticismo, pero hasta a mí me da escalofríos en la espalda, así que imagina cómo se sintió el pobre chileno. Un clásico del género. En una carretera nocturna te espera un horror volador sin alas. Desde su automóvil, un hombre vio una sombra o figura oscura flotando en el aire, con una apariencia bastante humana. Estaba suspendida justo encima del testigo y era claramente visible a simple vista. Así es como normalmente se nos presentan los fantasmas, y si viajas solo, es difícil resistir el miedo. Aún no se sabe qué es peor, los fantasmas o los extraterrestres. Pero en defensa de este vídeo diré una cosa. Cuenta cuántos episodios similares ya hemos visto hoy y no te apresures a atribuir todo a ilusiones ópticas o trapos colgantes. Una tarde ordinaria en California se convirtió en una conmoción para un residente local. Salió de casa y no podía creer lo que veían sus ojos. En el aire había una figura que recordaba aterradoramente a Jesús mismo. ¿Podría haber descendido del cielo de la misma manera en que se describen las apariciones de los santos? La figura tenía un aspecto sobrenatural y pronto desapareció detrás de las casas. Si dejamos de lado su origen divino, un hecho podría dar una pista. Sucedió en una zona cerca de un aeropuerto donde los vuelos están estrictamente regulados. ¿No te parece un detalle extraño? Yo, por mi parte, estoy más inclinado a creer en un intento de sabotaje que en un milagro. En el año 2021, un pasajero de avión tuvo una experiencia inolvidable durante su vuelo. Notó un objeto extraño por la ventana y tomó su teléfono para grabar un vídeo. Lo más extraño fue que el objeto cambiaba de forma rápidamente. ¿Quién o qué puede hacer eso en la Tierra? ¿O es un truco o un extraterrestre? Para salvar su cordura, el pasajero pensó que podría ser simplemente un reflejo de una luz brillante. Y al final, el humor lo salvó. Cuando el objeto tomó la forma de una corbata, la gente bromeó diciendo que ese día era el Día del Padre. Estamos acostumbrados a pensar que los extraterrestres se desplazan en naves con forma de platillo redondo. Sin embargo, no todo es tan monótono. Este testigo capturó un enorme triángulo en el cielo. Hay motivos para creer que era una nave espacial y que tenía algún tipo de propósito. Parecía que estaba lanzando algún equipo o preparándose para una misión seria. Pronto se salió del campo de visión, desapareciendo en el horizonte. El vídeo provocó muchas reacciones, pero la respuesta no la hemos descubierto aún. Normalmente, las luces extrañas aparecen en el cielo nocturno, no durante el día, y de inmediato llaman la atención.
Un hombre se quedó desconcertado por un triángulo perfecto de luces. Parecía moverse muy lentamente por el cielo, como una enorme manta raya. Cuando las personas ven algo así, o graban un vídeo y luego llaman al 911 o llaman de inmediato. Pero ni los científicos ni los servicios especiales han comentado sobre el triángulo extraño. ¿Podría haber sido un avión o un satélite? No lo sabemos, pero acabamos de tener un vídeo de un ovni con una forma similar. La siguiente figura geométrica en la lista. En febrero de 2020, un avión de pasajeros sobrevolaba Colombia, pero el piloto del vuelo ni siquiera sospechaba que sería testigo de algo increíble. No sabemos por qué decidió grabar parte del vuelo, pero sacó la cámara a tiempo. Un objeto metálico, en forma de cubo, apareció en el objetivo. No era una alucinación ni un contenedor caído de otro vuelo. El objeto pasó volando, no cayó. Cuando aumentó el zoom, quedó claro que no era solo un cubo. Podría haber sido una sonda extraterrestre. De todos modos, este dispositivo estaba explorando la Tierra. La pregunta es, ¿para quién estaba recolectando información? En la otra punta del mundo, testigos presenciaron una extraña franja blanco ardiente que descendió suavemente detrás de los tejados. Al principio la gente pensó en un meteorito o un rayo globular, pero si algo así hubiera caído tan cerca, difícilmente lo hubieran tomado con tanta calma. Luego surgió la teoría de una proyección holográfica, pero tampoco encaja con la forma en que el objeto se ocultó tras el edificio. ¿Habrá sido una visita extraterrestre? Si fuera así, ¿por qué entonces la multitud parecía nada alterada? Tal vez estén acostumbrados a ver este tipo de cosas, o quizás simplemente sea un montaje. Parece que otro tipo de avistamiento en el cielo cobra popularidad. Figuras que se asemejan a seres humanos, planeando muy arriba sobre la Tierra. Hace no mucho, en las montañas de Suiza, unos excursionistas filmaron algo que recordaba a una persona suspendida entre las cimas. Todo el grupo estaba atónito, pues no lograban distinguir paracaídas ni dispositivo alguno. Internet, por supuesto, lanzó de inmediato conjeturas sobre superpoderes o criaturas de otros planetas. Imaginemos cómo sería una persecución de aviones militares tras una nave extraterrestre. En la red apareció un video en el que se ve con claridad un avión volando detrás de algo de forma discoide. No queda claro quién grabó estas tomas ni por qué se guarda silencio, pero los espectadores enseguida concluyeron que el ejército recibió una señal de que un objeto desconocido había entrado en el espacio aéreo y se vio obligado a perseguir a los visitantes. ¿Será cierto? Queda abierto el debate, ya que no hubo ningún comunicado oficial. En la ciudad turca de Bursa, cierta vez todos se quedaron mirando una nube gigantesca de tono rojizo con forma de platillo volante. Los ciudadanos se asustaron, creyendo que podía ser el camuflaje de una nave extraterrestre. Sin embargo, cuando el video recorrió toda la red, se supo que solo era una inmensa nube lenticular con un vivo color rojo. Aún así, el espectáculo fue impresionante y dejó claro lo extraña e impredecible que puede ser la meteorología. En un video tomado en la capital de Pakistán, se aprecia en el aire algo casi infinito y blanquecino que deriva de un lado a otro. En un principio, quienes lo vieron pensaron que era un ser vivo o un trozo inmenso de tela de otro mundo. Más tarde se supo que había ocurrido un accidente en una fábrica textil y que enormes montones de hilo salieron al exterior, fragmentándose en redes infinitas. Sin embargo, esta tormenta de seda luce tan inquietante como fascinante. Un turista en Washington se encontraba de excursión y de repente notó una criatura extraña y delgada encaramada en el tejado de la Casa Blanca. Era difícil comprender si era una persona o no. Sus movimientos eran anómalos y sus formas irreconocibles. Usuarios de Internet lanzaron la teoría de que el gobierno aloja a visitantes de otros mundos y que esto fue solo un secreto que se coló en cámara por casualidad. Quién sabe si tiene algo de verdad.
Cuando uno contempla un fenómeno de luz deslumbrante en la cresta de una ola, puede imaginar que se trata de un ser mágico habitando en el agua. En realidad, en ciertos lugares existen algas bioluminiscentes que se encienden al agitarse. De modo que esta vez quizá la explicación sea menos fantástica que algunos relatos, pero el espectáculo luce sacado de una escena de fantasía. En una localidad de México, unos trabajadores salían de una tienda cuando se quedaron perplejos. Justo encima se cernía un objeto estrellado con una especie de puntas pronunciadas. No se movía y parecía totalmente ajeno al entorno. Desde luego, unos dijeron que se trataba de un globo de forma inusual, pero otros creyeron que esa estrella era un ente vivo llegado en misión de reconocimiento. En esencia, no se ha confirmado ninguna de las versiones. En México, un investigador apasionado tuvo de pronto la sensación de que alguien lo observaba, pese a no haber nadie a la vista. Entonces instaló una cámara de infrarrojos que captó la silueta de un medio de transporte desconocido, invisible al ojo normal. Desde luego, tal vez fuera un avión militar ultrasecreto, ocultándose de los radares, pero ¿por qué no se mencionaron maniobras o pruebas? La famosa historia del hombre con jetpack cerca del aeropuerto de Los Ángeles sigue sin una explicación clara. En cierta ocasión, los pilotos de varios aviones declararon ver una figura humanoide a miles de pies de altura. Comenzó una investigación del Buró Federal de Investigaciones, cuyos resultados fueron bastante ambiguos. Supuestamente podría haber sido un globo grande u algo similar. No obstante, no se dieron respuestas definitivas, mientras numerosos testigos mantenían que vieron a una persona real en el cielo. Un granjero salió a revisar sus tierras cuando de pronto en el cielo destelló un brillo amarillo, como un reflector descendido de los cielos. En el suelo quedó una diminuta nubecilla de humo, y acto seguido, la luz se desvaneció. Algunos comentaristas concluyeron que se trataba de un intento de los extraterrestres por crear un dibujo en los campos. Dijeron que sus aparatos fueron sorprendidos y desaparecieron enseguida, sin dejar nada salvo huellas confusas. Sin embargo, nadie pudo demostrar que en esto estuvieran involucrados visitantes de otros mundos. En una playa desierta, un veraneante divisó a lo lejos una esfera brillante. Parecía flotar lentamente justo sobre la superficie del océano. Al principio pensó en alguna embarcación, pero era demasiado redonda y extraña. La teoría de que fuera una esfera inflable transparente tampoco convenció a casi nadie. Sería muy peligroso navegar a tal distancia de la costa, y además se veía de un modo muy diferente. ¿Qué podría ser? En Internet empezaron a circular videos en los que algo semejante a un pulpo en el cielo nada lentamente, moviendo largos hilos. Hay todo tipo de teorías, desde una sonda secreta hasta otra broma con un globo de aire. Pero da miedo el hecho de que estas supuestas entidades aparecen sin regularidad, sin dejar explicaciones claras. ¿Es peligroso o solo un entretenimiento de algunos ingeniosos? Nadie lo sabe con certeza. En aguas abiertas, una cámara de pesca grabó una escena curiosa. En el horizonte se distinguía otra embarcación, desde la cual se proyectaba un rayo de luz hacia arriba. Un poco más arriba, flotaba un enorme aparato volador. Nada parecido a las invenciones humanas. Daba la impresión de que los extraterrestres entablaban contacto con la gente de aquel barco. ¿Para qué y con qué fin? Es un misterio. Pero considerando que se trata de un lugar aislado, todo apunta a que podrían estar ocurriendo negociaciones bastante confidenciales. Algunas personas se despiertan por la mañana y descubren tras la ventana una nube enorme de color rojo anaranjado, densa y aparentemente tóxica, como si presagiara un apocalipsis. En efecto,
resultó ser fuente de vapores nocivos. No está claro si se originó por un fallo industrial en alguna fábrica o por algo más misterioso. En cualquier caso, los habitantes se apresuraron a alejarse de la zona de impacto. En algún lugar sobre la costa australiana apareció un destello azul peculiar, como si alguien hubiera abierto una compuerta invisible. La gente, por supuesto, habló de una nave extraterrestre oculta tras las nubes, o de una manipulación global, por computadora en nuestra realidad. Como sea, nadie sabe con certeza qué fue aquello. Tal vez algún día, a 06 horas con 13 minutos, la situación se aclare, pero por ahora todos los que lo vieron siguen haciéndose preguntas. Imagínate notar en el cielo un objeto escarlata, irradiando un rayo similar a un flujo de energía. Uno se inquieta, sobre todo si es obvio que nadie reconoce su procedencia de manera oficial. En un barrio de Austin, en el estado de Texas, sucedió exactamente eso. La gente lo asoció bien con proyectos gubernamentales secretos, bien con la capacidad de ese objeto de influir incluso en el clima. Es una idea que asusta. El cielo vespertino parecía en calma hasta que se iluminó con un rayo brillante que descendió de lo alto y llenó de luz los alrededores, para luego desvanecerse sin dejar rastro. En la red surgieron todo tipo de conjeturas. ¿Fue una invasión alienígena? ¿Un experimento militar fallido? ¿O un fallo en las redes eléctricas? Las autoridades locales no dieron explicaciones y los vecinos solo podían devanarse los sesos sobre el origen de aquel fenómeno. La luz llegó de improviso y se desvaneció igual de rápido. Un grupo de viajeros filmaba su expedición en las arenas mexicanas. En segundo plano se ve con nitidez algo redondeado, como un gran ojo, suspendido sobre las dunas. Tal vez fuera un dron, pero sus dimensiones parecían demasiado grandes. Más intrigante aún es que las autoridades locales no comentaron nada al respecto. O no saben de qué se trata, o simplemente no desean difundirlo. En pleno corazón de las áridas tierras del estado de Nevada, un turista grabó algo asombroso, parecido a una figura radiante. A primera vista, uno podría pensar que es el típico efecto de sobreexposición de la cámara, pero cuanto más observas, más claramente sientes que ves un objeto con una forma material. Además, se vislumbra una sombra sobre la arena, como si esa cosa tuviera su propia forma densa. Unos aseguran que se trata de un mensajero celestial. Otros lo llaman un milagro sin explicación científica. Existe la hipótesis de que túneles subterráneos a veces funcionan como portales a otros tiempos o mundos. En la ciudad colombiana de Medellín, una persona captó un extraño ondulamiento del aire dentro de un túnel, que no parecía una simple corriente. Muchos creen seriamente que allí se abrió un portal, y que alguien incluso pudo pasar por él sin saberlo. Aunque de momento, esto sigue siendo tan solo una teoría audaz. En un pueblecito francés, los habitantes observaron en el cielo un resplandor raro que se movía de manera distinta a cualquier avión o satélite conocidos. El video despertó un enorme interés, pero hasta hoy nadie ha dado un veredicto definitivo. Por eso algunos creen que probablemente era un objeto no identificado que no dejó huellas. Quizá los visitantes de otros mundos lleven tiempo viviendo a nuestro lado y sepan muy bien cómo pasar desapercibidos. En un video se ve una especie de saquitos desagradables que cuelgan en racimos, algo digno de una película sobre alienígenas. A unos les recuerda embriones de seres foráneos, a otros organismos marinos que deberían estar en el agua, no expuestos al aire. Tal vez sean colonias de criaturas marinas comunes, arrastradas por una ola y enganchadas a estructuras en la costa. Pero el aspecto es demasiado terrorífico. Un grupo decidió hacerse a la mar en un crucero y, de pronto, fue testigo de algo increíble. Un disco enorme y anaranjado, muy parecido al Sol,
se alzaba en un sector del cielo, mientras que el sol real estaba al otro lado. Al principio los presentes no daban crédito a sus ojos. Algunos dijeron que quizás se tratara de un sol artificial, de esos que, según se rumorea, los científicos podrían estar desarrollando. ¿Es esto factible? Júzguenlo ustedes mismos. En el cielo de París, los testigos vieron una extraña figura, como si un jinete a caballo se desplazara lentamente por el aire. De inmediato recordaron las profecías bíblicas, donde se mencionan jinetes que traen cataclismos. Pero dado que en la ciudad no ocurrió nada catastrófico, algunos pensaron que solo se trataba de una ilusión o una broma. Con todo, muchos lo vieron, y las dudas tardaron en disiparse. Hace un par de semanas, varios habitantes de Miami, en los Estados Unidos de América, fueron testigos de una especie de escuadrón en el cielo. Se desplazaban objetos claramente no alineados, según la formación clásica de aviones. Al presenciarlo, la gente intentaba mantener la calma y repetirse que aquello tal vez era algo terrestre, pero la imagen resultaba inquietante. Parecía una formación de naves extraterrestres que no tienen reparo en mostrarse a plena luz del día. Y, claro, enseguida surgió el interrogante de la seguridad. A veces basta con estar en el lugar adecuado, en el momento justo para que todo cambie de golpe, más aún si en ese instante se está grabando. Así fue como un hombre, estando en su departamento, captó un colosal rayo de luz que de pronto atravesó la tierra. Al mirar por la ventana, vio una línea cegadora que golpeaba en algún lugar abajo. Los vecinos estaban alarmados y desconcertados, pues nadie comprendía qué podría significar aquello. Unos sugerían que seres del espacio habían venido con intenciones nada amigables. Otros, que tal vez se trataba de una tormenta fallida y un rayo. Pero los rayos pocas veces caen así de certeramente, ¿verdad? Lo que en realidad sucedió sigue siendo un misterio. En otra ocasión, un aficionado a la astronomía observaba la transmisión en vivo de las cámaras de la Estación Espacial Internacional y se quedó de piedra. Junto a la Tierra pasó un objeto gigantesco con alas a los costados. ¿Sería una construcción humana o algo completamente ajeno a este planeta? De cualquier modo, la aparición de tal anomalía hizo a muchos dudar de que no haya seres inteligentes volando cerca de la Tierra. Entre las nubes, de pronto se vio una mano gigantesca, con dedos claramente definidos y curiosos círculos en sus extremos. En la red se armó revuelo. Unos juraban que era una señal divina, otros un mensaje extraterrestre. Los escépticos insistían en que era un fenómeno meteorológico muy raro, pero la forma de la mano era demasiado perfecta. Algo muy sospechoso. ¿Acaso deberíamos considerarlo un milagro o una broma de la naturaleza? Cada quien sacará sus propias conclusiones. El incidente de Roswell, en el estado de Nuevo México, lleva décadas envuelto en leyendas. Se dice que a mediados del siglo pasado allí se estrelló un aparato no identificado y que los militares primero confirmaron haber hallado un platillo volante y luego lo negaron todo. Se añade a la historia una grabación en la que se ve supuestamente un objeto transportado hacia el agua para ayudarlo a ocultarse. Unos creen que es fruto de una conspiración con seres de otros planetas, otros que se trató de un montaje. ¿Dónde está la verdad? No lo sabremos mientras el gobierno guarde silencio. En Houston, Texas, un automovilista vio en el cielo algo parecido a una ventana azul brillante. Al examinarlo con más detalle, pensó que era un portal a través del cual entran naves alienígenas. Al hacer zoom, en el interior de ese halo se distinguían contornos que recordaban un embudo. Muchos dudan de que sea una auténtica puerta a otro plano, y los científicos no tienen una explicación contundente. En otro video, aparece una figura luminosa
que parece generar potentes destellos, incendiando árboles a su paso. Se ve como un cuerpo rojo intenso, capaz de actuar con una fuerza destructiva alarmante. A algunos se les ocurre que es un ser sobrenatural, otros piensan en tecnología militar muy peligrosa. Pero si fuera algo oficial, probablemente la prensa ya se habría enterado. El caso es que permanece oculto. Cierta vez, en Alemania, testigos grabaron algo de un vivo color verde suspendido en el aire y que iluminaba el suelo con un rayo angosto. Los internautas comenzaron a especular sobre un posible escaneo extraterrestre de nuestros territorios, mientras que los escépticos insistían en que solo era un láser muy potente procedente de la Tierra. Lo más curioso es que en esa misma época, en otro lugar, vieron un resplandor similar, también con un rayo vertical. ¿Podría tratarse de un plan en común? En ocasiones la gente mira al cielo y ve una extraña franja gris que parece colgada en mitad del espacio, sin moverse. Esa coma en el firmamento hace que algunos piensen que nuestra realidad es una simulación informática que ha presentado un fallo. ¿Cómo explicar su aparición si las nubes se desplazan con rapidez y esa mancha permanece absolutamente inmóvil? Como suele suceder, no hay una respuesta concluyente. En la India, un vecino reparó en el cielo nublado un anillo de nubes muy extraño, y cerca de él, una pequeña mancha negra. Para colmo, dentro de ese remolino nuboso se veían destellos de relámpagos. El video subido a la red provocó al instante teorías acerca de un agujero interdimensional y de una nave que realizaba un salto hacia otra realidad. Sin embargo, no hubo más pruebas aparte de la propia grabación. Mucha gente considera que una de las escenas más extrañas es la del llamado calamar volador, un objeto alargado con largos tentáculos que se desplaza por el cielo. Alguien propuso que se trataba de un globo aerostático gigante, de forma inusual, otros que ningún humano podría crear algo así. El aparato parece verdaderamente ajeno a nuestro mundo, y su trayectoria de movimiento no coincide con el simple desplazamiento por corrientes de aire. En la noche neoyorquina, unos transeúntes se quedaron mirando una silueta de proporciones asombrosas e inexplicables que flotaba entre las nubes. De ellas emergían luces intensas, indicando que allí había un vehículo no tan habitual. Sin embargo, en la calle casi nadie le prestaba atención a esas luces flotantes. Cuando el video se difundió en Internet, la gente conjeturó que quizá fuesen visitantes alienígenas eligiendo la ciudad más bulliciosa del mundo para iniciar un desembarco. ¿Qué opinan? Los rumores del proyecto secreto Rayo Azul se avivan con las siguientes historias. Según se dice, en las profundidades del océano habría una base donde se preparan gigantescas holografías y otras tecnologías sorprendentes. A veces, se proyectan imágenes a la superficie, ya sea la de una esfinge u otros símbolos, provocando que la gente crea estar viendo naves de otros mundos. Tal vez todo sea solo teoría conspirativa, pero hay quienes juran que existen operaciones submarinas ocultas a la sociedad. Aún más inquietante resulta la enorme formación nubosa redondeada que flota en el cielo, parecida a una nave alienígena bajo camuflaje. Alguien logró grabar cómo ese platillo se desplaza lentamente, pero sin perder su forma casi perfecta. Unos afirman que es tan solo una inusual boina de nubes. Otros, que se trata de un platillo verdadero que los cosmonautas de otros mundos esconden con esmero. Hace muy poco, habitantes y turistas en Honolulu quedaron desconcertados al ver varios discos azulados y brillantes que parecían emerger del mar hacia el cielo. Se movían con armonía, como si cumplieran una misión oculta. Muchos corrieron a decir que eran simples drones, pero otros sospecharon el famoso rayo azul, algún proyecto secreto de holografías gigantes.
A algunos les gusta llamarlo nave nodriza, como salida de la ciencia ficción. En las tomas se ve algo inmenso, demasiado cerca de la superficie del océano. Tal vez la nave se alzara desde el agua y quedara suspendida sobre ella. Lo más sorprendente es la reacción de la gente, que no parece alarmarse demasiado. O no lo notaron, o sencillamente están acostumbrados a estos sucesos. En algún punto del mar, alguien divisó una línea verde brillante que se extendía hasta el horizonte, como si señalara un camino. No se veían barcos alrededor, y un vertido químico de tal magnitud habría llamado la atención de los ecologistas. Da la impresión de que esta misteriosa senda podría estar relacionada con experimentos científicos o con algo que escapa a nuestra comprensión. Sea lo que sea, las imágenes desconciertan. Un hombre que regresaba a casa notó en el cielo oscuro una forma circular, suspendida justo sobre los tejados. El anillo brillaba y no se movía, como si estuviera esperando algo. Los usuarios de Internet lo denominaron enseguida un portal interdimensional, pero la gran pregunta es, ¿quién podría utilizarlo? ¿Y con qué fines? Parece que el enigma quedó sin resolver. Testigos aseguran que el encuentro con cierto objeto vivo en el cielo les dio la impresión de que cambiaba de forma ante sus ojos. La figura parecía tratar de adoptar un aspecto estable, sin lograrlo. Hay una teoría de que se trata de una biología extraterrestre particular que ingresó por accidente en nuestra atmósfera, o quizás sea un dispositivo experimental. Ninguna opción puede descartarse al 100%. En un pueblo argentino, los vecinos se sobresaltaron al oír sonidos misteriosos en la noche. Un hombre salió a la calle y vio un objeto desconocido que permanecía en el aire, inundando todo a su alrededor con un rayo intenso de luz. Al mismo tiempo, muy cerca, los faroles titilaban con inquietud, y del objeto surgían sonidos graves y retumbantes. Algunos sugirieron que era un aparato de otro mundo con problemas técnicos, mientras que los escépticos hablaron de una broma fallida. Pero como suele ocurrir, no hubo explicaciones. Las antiguas creencias hablan de dragones poderosos, cuya época, según se dice, ya quedó en el pasado. Sin embargo, en un video enigmático se aprecia algo enorme que recuerda a un reptil alado de las leyendas, y evidentemente se cierne por encima de las nubes. Si imaginamos que los dragones se ocultaron en alturas inalcanzables, un encuentro así derrumbaría nuestras ideas sobre los cuentos. Para bien o para mal, el ser no bajó a la tierra y se perdió en la lejanía. Muchos reconocieron el sello de los espectáculos con drones, frecuentes en grandes ciudades de China y otras partes. Es un arte que fascina por su escala y su belleza. Sin embargo, quien no conozca el programa puede llevarse un gran susto al ver cómo se elevan y transforman las iluminaciones en el cielo. Y con esto, nuestro episodio de 1 hora llega a su fin. Si te gustó y quieres ver la siguiente parte o algo similar, escríbelo en los comentarios. Deja tu like, suscríbete al canal y ahora mismo escribe en los comentarios la palabra clave raqueta. Así sabré que viste hasta el final. Muchas gracias por ver, y ahora mira uno de los 2 vídeos que han aparecido en pantalla.